Mientras se acomoda, queremos dar gracias a Dios porque esta semana ya comenzaron los grupos de discipulado. El lunes tuvimos, ¿cuántos folios? ¿5? ¿6 personas? 6, ayer sábado tuvimos otras 5. Están invitados, hermanos. Si usted quiere conocer acerca de las doctrinas fundamentales de la Biblia, es decir, de lo que nosotros creemos como iglesia, está invitado. Dura 1 hora más o menos, hora 10 minutos. Si ya se ponen muy cotorros, para 20 minutos. Y le estamos llevando un material muy simple, muy práctico, para que ustedes puedan estudiar las doctrinas fundamentales de la Biblia, ¿no? Esto es muy importante, pues, porque finalmente el que nosotros conozcamos la doctrina hace que nosotros tengamos un fundamento sólido de creencia, ¿no? Entonces es el sábado a las 4, aquí en la iglesia, más o menos 1 hora. No importa que sea adulto, que sea niño, que sea jovencito, estamos siendo un buen grupo, ¿no? Entonces, insisto, el grupo de discipulados, sábado a las 4 de la tarde aquí con nosotros, ¿no? De hecho, eran 5 jovencitos, estábamos esperando también algunos adultos, pero bueno, volvemos a hacer la invitación. 5 jovencitos y el instructor seremos ya 6. ¿Perdón? 6 chavos. Así es. Bueno, vamos a orar, por favor. Voy a pedir que incline su cabeza. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, por este día. Yo te doy gracias porque este día lo has creado tú, Señor. Y lo has creado, Señor, para que nos gocemos y nos alegremos en ti. Ahora, Señor, yo te suplico que tu Espíritu nos guíe, Señor, a abrir nuestro entendimiento, Señor, a abrir nuestros corazones, a ver tu voluntad en nuestras vidas, Señor, y caer de rodillas delante de tu presencia. Te damos tantas gracias, en el Señor Jesús. Amén. Bueno, creo que Darío y Sabrina ya le pusieron nombre al niño, ¿no? Sin embargo, hubiera sido muy interesante que le hubieran puesto Pelagio. Y déjeme, Pelagio fue un hombre que nació más o menos en los 400 después de Cristo. Era de origen irlandés. Y pues como buen irlandés era un poquito, pues no digamos terco, era muy firme en lo que él creía, ¿no? Llegó a ser monje, y un monje itinerante. El caso es que él llegó hasta Europa, la parte continental de Europa, y este hombre, Pelagio, venía de una filosofía griega. O sea, él antes de ser creyente aparentemente, o de lo que él confiesa como ser creyente, él era ascético. ¿Qué es esto? El ascetismo como tal era una doctrina griega que decía que la virtud se ganaba a través del castigo corporal, es decir, de flagelarse, de abstenerse de ciertas cosas, ¿no? Era ascético. Sin embargo, se le presenta el Evangelio y el Evangelio a él le pone en un pequeño dilema. ¿Por qué? Porque en el Evangelio que se le predica a Pelagio en esa época, se dice que todos somos pecadores y por lo tanto destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Pelagio acepta de buena gana la fe cristiana, o lo que él conoce como fe cristiana, no por la fe en sí, sino porque resultaba en una virtud. Entonces él quería alcanzar esa virtud, según él se hace cristiano, ¿no? ¿Por qué digo según él? Porque una de las controversias más importantes de esa época y aún de nuestros días tiene que ver con el pelagianismo. ¿Qué es el pelagianismo? Bueno, él, por ser ascético, niega una doctrina, solamente una doctrina importante, y esa doctrina es la del pecado original. ¿Qué sucede si no hay pecado original? Bueno, pues entonces todos mis sacrificios, todo lo que yo hago para ser virtuoso tiene validez. Pero ¿qué sucede si efectivamente tenemos una naturaleza caída? Ese es el punto de Pelagio. Y él dice, bueno, si tenemos una naturaleza caída, cualquier esfuerzo que yo haga para ser virtuoso y acercarme a Dios es vano. Y de ahí evidentemente comenzó una controversia. Agustín de Hipona entró de lleno a la lucha de la controversia, cuál era su costumbre, y así muchos otros tantos, ¿no? Para no hacer el cuento largo, la cuestión pelagianista más o menos se resolvió en el concilio de Trento, en el caso de los católicos, y en el caso de los protestantes, pues con la Reforma. O sea, más o menos como 1100 años después. Entonces, ¿por qué? Porque el punto aquí de Pelagio y el punto de todos nosotros es de que
luego no somos consecuentes con lo que predicamos. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, nosotros predicamos de que el hombre está caído, ¿no? Está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué implicación tiene eso? ¿Qué honesta implicación tiene esto? Que cualquier esfuerzo que usted haga, para cualquier ser humano haga para intentar ser virtuoso, justo o finalmente salvo, es imposible. Bajo esa circunstancia se elaboró, y no por Calvino, curiosamente, sino por gente un poquito más anterior a él, una doctrina que se llama la depravación total. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque la consecuencia lógica es una consecuencia lógica y filosófica y doctrinal y teológica de estar caídos, es de que nosotros en la profundidad de nuestro ser somos totalmente corruptos, y en la extensión de la raza humana también. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el asunto. ¿Cómo es que lo solucionan los católicos? Y esto es muy importante, y esto de alguna forma toca lo que vamos a ver hoy. Los católicos hicieron como una especie de mixtura, un arreglo mixto. Es decir, bueno, no podemos contravenir la tradición, porque entonces nos haremos protestantes. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como el asunto es las buenas obras, vamos a solucionar el problema de la naturaleza caída. ¿Cómo? Bautizando infantes. Se supone que el bautismo en la Iglesia Católica de los infantes es para eliminar la barrera del pecado original. Bueno, como tú ya eres un infante bautizado, bueno, durante toda tu vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? Obras. Ahora sí es posible, pues porque se supone que tu naturaleza caída ha sido solucionada. Digo, concepto totalmente antibíblico. Y finalmente, la Iglesia Católica tiene cierto grado de pelagianismo. Sí, ¿por qué? Porque al final de todo esto tiene que ver con la gracia más que las obras. Y así quedó asentado en el Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento, un concilio que duró como 110 años más o menos para que se pudieran poner de acuerdo, era la respuesta oficial de la Iglesia Católica en contra de la Reforma Protestante. ¿Sí? Bueno, después de esta pequeña cápsula de historia del cristianismo, quiero que abramos nuestra Biblia en Gálatas capítulo 3, por favor. Dice, versículo 1: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, de alguna forma, digamos que Pablo está un poquito ofuscado, y de alguna manera les está diciendo insensatos 2 o 3 veces, digo, porque en Gálatas 1 ya se había despachado los Gálatas como una insensatez. Ahora aquí le está diciendo tercos, necios, testarudos, lo que sea, y básicamente le está diciendo quién los fascinó. La palabra original en griego es quién los hechizó, para que ustedes creyeran ese tipo de cosas, ¿no? Y no es una figura retórica, no quiere decir que literalmente alguien dijo unas palabras mágicas y ahora están nublados, no. Básicamente lo que trata de decir quién los engatusó, quién los fascinó de tal manera que violentaron la verdad. Violentaron la verdad. Entonces lo que le está diciendo es insensatez total. ¿Por qué? Porque ellos habían comenzado caminando en la fe de nuestro Señor Jesucristo, pero estaban terminando ¿cómo? En la carne, por la ley. Ahora, es interesante ver esto porque finalmente, y como decimos, ahora sí, como dice la hermana, está diciendo que como dicen los venezolanos, bueno, ahora voy a decir como dicen los mexicanos, esto es el clásico comenzar trote de caballo y terminar con parada de burro. ¿Por qué digo esto? Porque por lo siguiente, ellos habían comenzado con una pureza en su evangelio y terminaron distorsionando el evangelio en algo que no era el evangelio propiamente. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente usted puede pensar, bueno, esta carta no se aplica a mí
porque yo ya soy cristiano y yo creo en la fe y no en las obras. Pero si ustedes se fijan bien aquí en la carta, no le está hablando a gente que no es creyente, le está hablando a gente que es creyente. Por lo tanto, está hablando no de que tú hayas comenzado bien o mal en el Evangelio, sino cómo vas a terminar. ¿Cómo es que nosotros vamos a terminar? ¿Comenzamos con la fe y terminamos en las obras o en el legalismo? ¿O finalmente comenzamos en la fe y continuamos en la fe? Ese es el punto aquí de Pablo, propiamente. Ahora hay que regresarnos un poquito a ver toda la controversia. ¿Se acuerdan que el capítulo 1, versículo 2, aparentemente había unos judíos conversos al cristianismo que estaban metiendo una doctrina judaizante? No solamente una doctrina judaizante, que ellos decían que era necesario, no solamente la justicia, que era por la fe, sino que la justicia se adicionaba ¿con qué? Con las obras de la ley. Ahora, interesante es ver que ellos adicionalmente pensaban o decían que venían de parte de ¿quién? De Jacobo, de la iglesia de Jerusalén. Y ellos, ya en plena confrontación con Pablo, decían que Pablo no tenía las credenciales, la autoridad suficiente para dar un mensaje, porque él no había estado con la evidencia de primera mano, es decir, él no había conocido a Jesús de primera mano. Y que adicionalmente el mensaje que él tenía era diferente al mensaje que tenían los apóstoles, y que los apóstoles sí tenían esa autoridad en Jerusalén, porque finalmente ellos habían convivido con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso en el mundo antiguo era un poco complicado, pues porque no existían los medios de comunicación como antes, ¿no? Yo te digo a 1000 kilómetros de distancia que los apóstoles creen esto, ¿cómo lo corroboras? Sin embargo, Pablo se mete en la discusión y él dice, no, mis credenciales son verdaderas y son históricas, porque el mensaje que yo tengo, yo lo recibí como de una relación directa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda el camino de Damasco? Y no solamente eso, sino que además he subido a Jerusalén y he corroborado que a una distancia el mensaje que yo predico es similar ¿a quién? Al mensaje que predican los apóstoles. Y no solamente eso, sino que además me han estrechado la mano en señal de ¿qué? De compañerismo. Entonces dice, el evangelio que yo estoy predicando es original y es el mismo que están predicando ¿quiénes? Los apóstoles que están ¿en dónde? En Jerusalén. Esas son las preguntas, ¿no? Adicionalmente, la controversia viene en este sentido. Ellos dicen propiamente que la justicia de Dios no es suficiente con la fe, que es necesaria las obras. Y son necesarias porque si no, entonces nosotros como creyentes, o los judíos como creyentes, pasarían a ser gentiles pecadores. Y no solamente eso, sino que adicionalmente nuestro Señor Jesucristo pasaría a ser ministro de pecado. Así tal cual es la controversia. Entonces Pablo se mete en la controversia y dice, no es así. No es así. Ahora, aquí el punto es, finalmente, es un concepto que aún hoy lo vivimos, que es sutil, porque es más fácil desenmascarar la carnalidad fuera de lo que es religioso que dentro de lo que es religioso. Porque fuera de lo que es religioso, usted la carnalidad la ve en cuestiones como muy evidentes, como sensualidad, como parrandas, como todo este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que se reviste de religiosidad, pero de cualquier forma es carnal, ¿cómo lo detectamos? Y ese es el punto. Finalmente ellos decían de que es el típico caso de ayúdate que yo te ayudaré, o en el caso de las iglesias cristianas más conservadoras, cuando el Señor Jesucristo ha hecho esto por ti, ¿tú qué vas a hacer por él? Básicamente la misma idea. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Ahora, esta controversia es actual, por supuesto que es actual. ¿Por qué? Porque hay un pequeño detalle. ¿Cómo definimos a un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Se ha dicho de otra forma, denme la definición de cristiano y 3 ejemplos. ¿Cómo es? ¿Usted define un cristiano por lo que hace o por lo que somos intrínsecamente? ¿Qué somos? Cuando usted se ve delante del espejo, ¿qué es? ¿Qué lo define? Usted ve delante de un espejo, ve a una persona llena de galardones espirituales, de medallas, de escuela dominical, canta en el coro,
toca 500 instrumentos, además de todo predica. O cuando usted ve en un espejo a esa persona, ve el rostro de Cristo. ¿Qué nos define? Esa es la esencia de este asunto. ¿Qué le define a usted? Cuando usted se ve en el espejo de la palabra de Dios, cuando usted es confrontado con la palabra de Dios, ¿ve el rostro de Cristo en usted? ¿Lo ve? ¿O qué es lo que ve? ¿Cuál es el propósito ulterior de que usted sea creyente? Que sea virtuoso en la predicación, que sea virtuoso en la alabanza, que sea virtuoso en las manualidades, o que usted refleje la persona de Cristo en su rostro. ¿Cuál es el objetivo por el cual Dios lo rescató a usted? Ese es el punto. Y ese es el punto de Pablo. Dice versículo 1, dice: oh Gálatas insensatos, capítulo 3, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente a vosotros como crucificado. Dice: esto solo quiero saber de vosotros, y comienza con unas preguntas que son retóricas. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta evidente de esta pregunta? Por fe. Vaya a Gálatas capítulo 5, versículo 5 ahí mismo. Dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe que la esperanza de justicia. Dicho de otra forma, lo que está diciendo Pablo aquí, es la esperanza que nosotros tenemos, que es proporcionada por nuestra unidad en el Espíritu, es que nosotros estemos delante de la presencia de Dios, de su gloria, y seamos declarados como justos. Y esa esperanza viene ¿por qué? ¿Por el Espíritu o por las obras? Por el Espíritu. Dicho de otra forma, ninguna buena obra te va a hacer de tal manera que tú estés en la presencia de Dios y te diga: estás justificado. ¿Sino quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos hace tener esa esperanza delante del Señor. Segunda pregunta retórica dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, lo que le está diciendo aquí es: cualquier esfuerzo que hagas propiamente fuera de la dirección, el control y la bendición del Espíritu Santo en tu vida, ¿es qué? Es carne. Es carne. Ahora, habrá algunos esfuerzos en la iglesia, esfuerzos aparentemente piadosos, aparentemente religiosos, que sean carne. Por supuesto, ¿no? Habrá algunos esfuerzos individuales suyos, aparentemente piadosos, aparentemente dirigidos por el Espíritu, que sean carne. ¿Usted qué cree? El que está predicando aquí, ¿usted cree que en sus más, y no, ahí sí no me conteste, en sus más íntimos deseos ministeriales haya carne en él? Sí. También era una pregunta retórica, hermanos. Por supuesto. Por supuesto. Y un ejemplo viene aquí mismo, Pedro. Y viene la misma confrontación. ¿Usted cree que Pedro haya sido creyente? Sí, ¿no? ¿Y regenerado por el Espíritu Santo? Ahora, cuando sucedió todo este asunto de la simulación de los gentiles, de los judíos, ¿él pecó? ¿Había carne en el corazón de Pedro? Por supuesto que sí. Ahora, así como también lo dijo Manuel, ¿quién era Pedro, no? Pedro estuvo en la presencia del Señor directamente. Pedro lo vio resucitado. No, pues nosotros estamos perdidos. Sin embargo, el mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo con todo su poder, el mismo Espíritu que rescató la vida de Pedro, el mismo Espíritu que rescató la vida de Pablo, el mismo Espíritu que enseñaba a Pedro, a Pablo, a los apóstoles, los que escribieron la Biblia, es el mismo Espíritu que tenemos nosotros. Y es el mismo Espíritu que nos da la esperanza de ser hechos justos delante de Dios, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Jesucristo, imputada ¿a quién? A nosotros. A nosotros.
Y mucho del asunto que está ventilando aquí Pedro con todo este asunto, digo Pablo, pues Pedro y Pablo eran hermanos, ¿no? Se me va siempre Pedro con Pablo. Mucho del punto aquí es de que esta situación del legalismo contradice la obra de ¿quién? De Cristo. Fíjense lo que dice. Versículo 4: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Y dice versículo 21 del capítulo 2, dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El legalismo hace nulo, o de alguna forma nulifica, o de alguna forma hace violenta la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque la obra de nuestro Señor Jesucristo es suficiente. No hay necesidad de otra cosa. Es necesaria y es suficiente la obra de nuestro Señor Jesucristo, con todas las implicaciones filosóficas y teológicas que esto tiene. Es suficiente y es necesario. Sin embargo, fíjense lo que dice 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que no vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dicho de otra forma, ya no vivo yo. ¿Qué es lo que vive ahora en mí? El Espíritu de Cristo vive en mí, y es lo que me vivifica. ¿La ley me vivifica? No, porque dice el 19: porque yo por la ley estoy muerto, soy muerto para la ley, a fin de vivir ¿para quién? Para Cristo. Entonces, mucho del alegato de aquí de Pablo es que ¿por qué nosotros, siendo hijos de Dios, renacidos por el Espíritu de Dios, ante Dios, nos sujetamos a cosas que ya están muertas? Las obras, la ley. Y dice que si lo que yo deseché lo vuelvo a tomar, ¿qué me hago? Transgresor. Transgresor. No solamente violenta, opaca la obra de Cristo, sino también la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero sin embargo, esto nos mete en un conflicto importante, hermanos. ¿Por qué? Se nos ha enseñado a través aún de la cultura que nosotros debemos de tener cierto comportamiento moral y aceptable, ¿no? Y aquí el punto es cómo yo mido el progreso de mi cristianismo. ¿Cómo mido si soy más espiritual o menos espiritual? Y el punto es que nosotros hemos definido la espiritualidad en base a lo que hacemos. Definimos la espiritualidad pues porque ya no tomo, porque ya no hago esto, porque sí hago esto. Ese es el punto. La espiritualidad, hermanos, no tiene que ver con esto, tiene que ver con cuánto yo dependo de la persona de Cristo. ¿Cuánto tiempo? Totalmente. Decíamos la semana pasada de que el sentido de pensar de que Dios ya definió todo, hizo todo, y de cualquier forma se alejó al tercer cielo y nos deja a nosotros para ver cómo lo hacemos, eso se llama deísmo, y eso no es parte de la doctrina cristiana. Parte de la doctrina cristiana es la continuidad de nuestra dependencia delante de Dios. Mateo capítulo 5, que describe a los ciudadanos del reino, que dice: bienaventurado, ¿quiénes? Los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu. ¿Quién es un pobre de espíritu? Pues es aquel que tiene una profunda dependencia de Dios en todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida. El caso de los muchachos que están aquí y que los voy a ejecutar una vez. ¿Cómo escogen pareja? ¿Bajo qué criterio? Entonces comienza un currículum de, pues el muchacho tiene que medir como un 80, ser de ojos claros, o moreno, o fuerte, o varonil, un conjunto de características, que habla inglés, que sea. Sin embargo, no veo yo en el currículum normalmente que tema el nombre de Dios. Y eso debería estar quizás en la primera posición, ¿no? O de parte de los muchachos, ¿no? Que la muchacha tiene que ser así, 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 y además de todo estar bonita. Pero yo tampoco veo que sea una mujer temerosa de Dios. Y peor aún, ¿cuánto tiempo pasamos como hombres o como muchachitas orando por ello?
Y peor aún, o sea, tomamos esas decisiones que afectan nuestra vida con una temeridad y decimos, es la voluntad de Dios, porque está escrito en la Biblia que así sea así, y hasta predicadores nos hacemos para justificar. Ese es el punto. Dice la Biblia muy claramente: si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Y dice que lo que no es producto de fe es ¿qué? Es pecado. Lo que no es producto de fe, hermanos, es ¿qué? Es pecado. Lo que no es producto de una revelación de Dios directa en tu vida y tú lo haces, ¿qué es? Pecado. No le busques, hermano. Es pecado. ¿Cuánto tiempo tendrás que pasar orando? El que sea necesario. ¿Estás delante de la presencia de Dios? Para Dios el factor tiempo no es tiempo, no es factor. Dice aquí algo muy importante, versículo 2: esto solo quiero saber por vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, ¿qué es convertirse en creyente? Ya que la discusión de alguna forma tiene que ver con ello. Bueno, ser un creyente de alguna forma implica que tú te has arrepentido y no entiéndase, no interponer lo que es el remordimiento contra lo que es el arrepentimiento, sino que tú cambias de parecer. Escuchas el Evangelio, de alguna manera Dios te hace cambiar de una manera que aún tú no controlas tu entendimiento y comienzas a decir: ciertamente Dios tiene razón, yo soy pecador, yo merezco ir al infierno, yo no puedo salvarme por mí mismo. Ah, bueno, pero tú sí puedes, y la única forma de salvación eres tú. Yo he manchado tu nombre, sálvame, perdóname. Arrepentimiento, confiar en Él. Confiamos, creemos totalmente en Él. Pero creer delante de Dios, porque Dios considera que es creer, es que nosotros depositemos toda nuestra fe, que nosotros nos descarguemos, que nos dejemos, que nos tiremos al vacío de alguna forma, porque sabemos y estamos completamente seguros que las manos del Señor están allá abajo, y que usted se abandone por la fe. ¿A qué? A creer que Él solamente lo puede salvar, solamente Él. Ahora, sin embargo, es interesante ver que Dios espera, o bueno, el cristianismo se espera, que cuando usted sea creyente, ¿qué suceda con su vida? Todo sigue igual. No, ¿verdad? Debe haber algún cambio. ¿Por qué? Porque el objetivo de ser creyente es ser como Cristo. Debe haber un cambio en su vida. Por lo tanto, la conversión o ser cristiano no solamente es un conjunto de conceptos aquí en la mente. Es una transformación. ¿en dónde? Aquí. Una transformación de tal forma que el Espíritu, de una manera milagrosa, genera una vida espiritual aquí en donde no existía. Y esa vida espiritual hace que usted ame al Señor su Dios sobre todas las cosas, condición sin la cual nosotros no podemos cumplir la ley. Escuche muy bien: condición sin la cual usted no puede cumplir la ley. Si usted no ama al Señor su Dios con todo el deseo de su alma, de su mente y su corazón, usted no puede cumplir la ley. Ah, es que yo obedezco la ley pues porque es bueno para mí. No. Yo obedezco la ley pues porque me da seguridad. No. Yo obedezco la ley pues porque debo de ser un buen ciudadano. No. Yo obedezco la ley, ¿por qué? Porque el amor que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón me impele de una forma natural ¿a dónde? A obedecer los mandatos del Señor. ¿Ve la diferencia? Nosotros no obedecemos la ley para amar a Dios, sino porque amamos a Dios, nosotros obedecemos la ley. Y hay una gran diferencia en ello. Hay una gran diferencia en ello. Ahora, nosotros como creyentes debemos obedecer la ley. ¿Qué se espera de nosotros? Se espera que un creyente obedezca a su Dios. Se espera que un creyente libremente ame a su Dios. Se espera que usted sea un ciudadano del reino, y en el ciudadano del reino no hay asesinatos hasta donde yo sé, ¿no? En el reino de Dios no hay robos. En el reino de Dios no hay adulterios. En el reino de Dios no hay codicia. En el reino de Dios se ama al Señor sobre todas las cosas. En el reino de Dios se es muy feliz por eso. Entonces, ¿qué espera Dios de usted? ¿Qué demanda Dios de usted? Que le ame más allá de sus fuerzas. Y eso es un don de Dios.
no es una obra humana. Y ese es el conflicto de Gálatas propiamente. Esta es la esencia del conflicto. Ahora, sin embargo, bueno, ¿cómo yo tengo alguna evidencia de que tengo el Espíritu Santo? Fíjense lo que dice aquí mismo, versículo 5. Aquel pues, 3:5, que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Se habían hecho maravillas ahí mismo, ¿no? Y esas maravillas eran mediante ¿qué? El Espíritu Santo, que estaba ¿en dónde? En los creyentes. ¿Ha sucedido algo milagroso en su vida? Es lo que de alguna forma habla aquí Pablo. Déjeme contarle algo. Cuando Diana salió embarazada de nuestro segundo hijo, de Beth, pues todo iba muy bien. Nosotros fuimos a otro ginecólogo, porque francamente el ginecólogo que normalmente tiene mi esposa pues es un poquito caro. Entonces hicimos una cuenta y pues iba a salir muy caro el parto. Sí, iba a ser muy caro el parto. Vamos con una ginecóloga que pues, tiene su consultorio aquí cerca. Todo iba muy bien, primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes. En el quinto mes, cuando fuimos a la consulta, le estaban haciendo el eco a mi esposa y observé el rostro de la doctora, ¿no? Se le cayó el rostro, porque en el ecosonograma salió que mi hija tenía un teratoma, un tumor más o menos de este tamaño en su vientre. El teratoma es un tumor que es sólido, es como hueso propiamente, y algunos dicen, francamente no creo que nadie sepa por qué se forman, que de alguna manera pues es otro bebé que se estaba formando y que se enquistó y se puso ahí, ¿no? Entonces la misma doctora nos dijo, ¿saben qué? Van a tener que cambiar de ginecólogo porque eso se tiene que atender y es muy probable que tengan que operar a la niña cuando nazca. Pues ya sabrá. O sea, la sangre se me fue de la cabeza a los pies 2 veces. Oramos delante del Señor, regresamos con el otro ginecólogo porque él sí es especialista en este tipo de cosas, con toda la humillación decir, vamos a ir con el ginecólogo. Empieza él a observar ese objeto que estaba en el vientre de Beth, cerca de su vejiga, y lo fuimos siguiendo hasta el 8º, 9º mes. Y ya en el 9º mes que nos ponemos de acuerdo, hermano, pues digo, para el nombre, doctor, me dice, sí, me dice, no, hemos pasado tantas cosas juntos el doctor y yo. Finalmente él ve esto y me dice, ¿sabes qué? Necesitas ir a un hospital de quinto grado. Y ya cuando uno sabe, pues en el número de grados de los hospitales es directamente proporcional a lo que cuesta. No, fue total que tuvimos que ir a un hospital y la cuenta se hacía más grande, y que necesitaba una unidad de cuidados intensivos la niña y que necesitaba un neonatólogo. Conocimos al neonatólogo, que de alguna forma también es conocido de Samuel, y evidentemente le empezaron a sacar placas a la niña para ver cómo estaba su vientre, y pues sí, ahí está, ¿no? Nace la niña. Para esto, previamente viene un hermano a mí y me dice, hermano, necesito que me prestes una X cantidad de dinero, bastante, porque necesito comprar una casa. Sin embargo, yo me puse a orar delante de Dios y Dios me dijo, pues préstaselos. Pues se los presté y de todos modos a la cuenta del hospital. El Señor fue muy fiel, suplió todo, absolutamente todo. Nace la niña, estamos con el radiólogo mes con mes, porque el neonatólogo no quería operarla, sino que estuviera más peso, porque como habría que dormirla totalmente, pues estaba más pesada. Entonces él decía como a los 9 meses. Gracias a Dios mi hija desarrolló peso de una manera casi milagrosa. Fue creciendo, primer mes, segundo mes, tercer mes, todos los meses íbamos a sacarle un estudio radiológico. Y ahí estaba. Hasta que más o menos como el 5º mes, el mismo radiólogo que le había visto acuesta a la niña, empieza a buscar. Yo estaba observando el aparato, pues no se veía, la vez que era muy visible, se veía blanco, ¿sí? Pues no se veía. Dice el radiólogo, no sé qué pasó.
No sé qué pasó, dice. Dice, yo tengo años viendo esto. Nunca había visto tal cosa. Ya mi esposa y yo salimos al estacionamiento, pues no, nos pusimos a llorar con la niña. La niña obviamente no entendía muy bien todavía ese asunto. Vamos de regreso con el neonatólogo. Observa las placas y dice, pues ¿a cuál santo se encomendaron ustedes? Dice, porque es que esto no se disuelve, es sólido. Y ya no está. Ahora, ¿yo tengo algún don de sanidad? Pues no. Yo creo que más bien tengo un don de insanidad, más bien. ¿Será que la iglesia hizo esto? ¿Hicimos declaramos algo? Absolutamente nada. ¿Qué fue lo único que hicimos? Nos hincamos delante del Señor. Y el Señor en su voluntad pudo haber continuado con ese asunto del teratoma o pudo pararlo. Y Él en su soberana gloria decidió que Beth ya no lo tuviera. Eso fue lo que pasó. Y esas cosas suceden mediante ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que el Señor ha depositado ¿dónde? En nosotros, los creyentes. Adicionalmente, una segunda evidencia que tenemos del Espíritu Santo es que nosotros clamamos Abba Padre. ¿Qué quiero decir con esto? Nos da un sentido de pertenencia con Dios el Padre y un sentido de pertenencia ¿con quién? Con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos. Y de una forma sobrenatural. Ahora usted puede decir, bueno, pues muchos pueden decir eso. Bueno, pero la tercera evidencia es que el Señor nos hace crecer, nos da un fruto, el fruto del Espíritu. Desarrollamos el fruto del Espíritu. Hay un cambio en nuestras vidas. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si usted no ha desarrollado el fruto del Espíritu Santo en su vida, bueno, sería bueno que examinara su vida. ¿Por qué? Porque teniendo a Dios el Espíritu Santo en su vida no puede ser igual. No debe de ser igual. Y el punto aquí de Pablo es que nosotros tenemos que buscar la santificación no a través de las obras de la ley, sino ¿cómo? A través de la dependencia total del Espíritu Santo. A través de la vida que va generando el Espíritu Santo. ¿En dónde? En nuestras vidas. En nuestras vidas. Ese es el punto ulterior. Nosotros podemos disfrazar de espiritualidad lo que hacemos a través de buenas obras, pero no hay vida. Y ese es el peligro del legalismo, porque nos hace ver moralmente muy buenos y muy bonitos, pero marchitados por dentro. Les decía ayer me discutieron los muchachos que mucho el conflicto de nuestro Señor Jesucristo con los fariseos era ese. Los fariseos eran personas que estaban acá como en el top de la moralidad en sus tiempos, ¿no? Eran hombres moralmente justos, no iban de parranda, no iban con los malhechores, no se emborrachaban, no fumaban, no bailaban, solo más que en las fiestas, daban limosnas, iban y oraban con las viudas. ¿Qué pero le ponen? Iban al templo más allá de lo que se esperaba. ¿Y cómo describió a estos hombres nuestro Señor Jesucristo? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Se eran palabras fuertes. ¿Por qué? Porque ellos querían que su gloria estuviera por encima de la gloria de ¿quién? De la gloria de Dios. Porque la salvación, la gloria completa es de ¿quién? De Dios. Él es el que nos salva, Él es el que nos transforma, Él es el que nos santifica y Él es el que nos justifica. Él hace todo. Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y eso no es de vosotros, es un don de ¿quién? De Dios. Y eso continúa no en el momento que usted es transformado, usted recibe a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, sino continúa ¿cuánto tiempo? Toda su vida. Y el alegato de Pablo es ese. Toda la vida es una vida ¿de qué? De fe. Toda la vida del creyente es una vida ¿de qué? De fe. Completamente. Completamente. Y usted puede decir, pues es que ahora sí ya me la pusiste muy complicada. ¿Por qué? Porque es algo que no puedo medir, no puedo ver. Pues sí, exactamente. Ese es el punto. Quisiera
poder pararme aquí delante de ustedes y darle 3 métodos para el hombre altamente espiritual. O quisiera decirle, con este ejercicio usted va a crecer en novedades. Pero la única manera que yo le puedo decir que usted puede crecer espiritualmente es con una profunda devoción hacia la persona de Dios, con pasar tiempo orando sin cesar, pasando con un acto de adoración interna continuamente, y pasando en la presencia de su palabra y orando, y en su palabra y orando. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar. Y créanme que no es una figura retórica, es totalmente literal. Usted ore sin cesar. ¿Cómo escogió usted un trabajo? Busca en el periódico varias entrevistas donde le ofrecen más dinero. Ahí va. Un creyente, ¿cómo busca trabajo? Hincado delante de la presencia de Dios: Señor, dame trabajo. Vas a los anuncios, ves uno que te parece. Antes de ir a la entrevista, ¿qué haces? Señor, indícame si es lo que debo de hacer. Y si hay algún resquicio de duda, ¿uno qué hace? No lo hace. Se hinca otra vez. ¿Cuánto tiempo? Incesantemente. Y mucho de la oración no es: Señor, dame dinero. Señor, ¿cómo en este trabajo yo voy a ser un instrumento de tu gloria? Porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y ese es el punto final de Pablo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios. Ahora estoy haciendo caso a la campanita. En la fe del Hijo de Dios. ¿Y cuál es el punto aquí? Hermanos, su vida ya no es suya. Su vida ya no es suya. Su vida le pertenece a quién? A Cristo. Usted ha sido comprado. ¿Y quién cree que compró su vida? Cristo. Y lo que ahora usted debe vivir en su vida, en este cuerpo físico, no es su santa voluntad, la suya, sino la voluntad de quién? De Dios. ¿A través de cómo? La fe. Usted nació espiritualmente por la fe. Usted viva por la fe. ¿Cuánto tiempo? Continuamente. Ese es el punto. Ya que me cortaron la inspiración. Déjame contar al final una historia. En Estados Unidos, más o menos en los años 50, 60, hicieron un estudio de ver cómo los sobrevivientes todavía del periodo de libertad de la esclavitud habían continuado con su vida. Entonces fueron con una señora, y esa señora, ella comenzó a relatar lo que ella decía era el camino a la libertad. Y ella decía muy bien cómo recordaba que la hacienda donde ellos eran esclavos, afroamericanos, fue incendiada por las tropas del norte, y cómo el patrón pues finalmente huyó. Dice que ella escucha todavía cómo su papá iba caminando, escucha cómo crujían las ramitas y las hojas, y cómo su papá la tomó en sus brazos y la subió a una carreta y se la llevó. ¿Cuál ha sido la jornada suya hacia la libertad? ¿Cuál ha sido? ¿Qué es lo que usted vivió para que el Señor lo libertara? Qué tristeza, qué angustia. ¿Cómo era su vida antes? Y el punto de Pablo es: eso ustedes no han vivido en vano. O finalmente eso los impele a ustedes a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿qué? En mí. Hermanos, que a partir del día de hoy la devoción en su vida sea lo que distingue su vida delante de todos los demás, y que eso a usted le procure un gozo indescriptible en sus corazones. Vamos a ver. Señor, te damos tantas gracias por este día, y te suplico por la iglesia en general. Te suplicamos, Señor, que tú finalmente en nuestros corazones despiertes una profunda devoción hacia tu nombre, Señor. Que te amemos más allá de nuestros corazones, de nuestras fuerzas, de lo que somos, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, por tu salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a tener 5 minutos.
eso más o menos. Y bueno, vamos a ver. Por eso digo.